Y muchas personas dicen, no, pero es que a las otras religiones no hay que decirles nada. ¿Cómo que no hay que decirles nada? ¿Y por qué Pablo sí le predicaba a los judíos? Pero es que las otras religiones es el mismo Dios, la misma Biblia. ¿Y qué eran los judíos? ¿Creían en el mismo Dios que Pablo? Es más, de ahí venía Pablo. ¿Y qué eran los judíos? Creían en la misma Biblia que existía hasta entonces, que era el canon de Alejandría, el Antiguo Testamento, igual que los cristianos. Lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. Entonces, ¿por qué Pablo le dice que se convierta? Es más, ¿por qué Jesús le dijo a Pablo que se convirtiera? Pablo no era cristiano, Pablo era judío. Y era el mismo Dios de nosotros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo Dios de nosotros. Y las escrituras eran las mismas, el Antiguo Testamento el mismo que nosotros tenemos. Pero Pablo tuvo que convertirse. A pesar de que estaba en una religión que creía en el mismo Dios, que tenía las mismas sagradas escrituras conocidas hasta entonces, pero no tenía la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo tiene que convertirse y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hechos 9. Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo descubrió que él no perseguía a Cristo porque Cristo ya había muerto mucho tiempo atrás. Pero él perseguía a la iglesia de Cristo, y entonces es cuando Pablo reconoce y confiesa públicamente que el pecado que él tenía era haber abandonado la iglesia de Cristo. Está en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 5. Si no es el 5 es el 8. ¿Es el 8 o el 5? ¿Qué dice el 8? ¿El 8 qué dice? Y al último de todos. Ajá. Mire, dice Pablo, el 8, es el 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está el pecado de Pablo, haber perseguido a la iglesia de Dios. Pablo no era un asesino, no era un borracho, no bailaba pegado. El único pecado de Pablo es haber perseguido a la iglesia de Dios. Tenía el mismo Dios, tenía la misma Sagradas Escrituras, pero no creía en la iglesia como muchos hermanos en el mundo que dicen la iglesia no sirve para nada. Cristo no fundó una iglesia, cualquier iglesia salva. Pablo dice no, yo era un aborto, indigno de llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia. No habla plural, habla en singular, a la iglesia de Dios. Y eso también lo dice en Gálatas 1:13 por ahí. Pablo viene a decir que el pecado de él era perseguir a la iglesia. ¿Es el 13? ¿Ah? Sí. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él era judío, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. el mismo pecado de los hermanos separados, pero que nadie es capaz de decírselo, lo tenía Pablo. Perseguir a la iglesia que fundó Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pablo lo aprendió después de ahí. Y por eso en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Pablo viene a decir, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Cómo no? Si él perseguía a la iglesia y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces él comprende que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Que perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo. Óiganlo. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él no perseguía a Cristo. Él perseguía al cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo?
que es la iglesia. Entonces Pablo dice, mi pecado fue perseguir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y los hermanos separados dicen, Cristo sí, la iglesia no. Cristo salva, conviértete. Confiesa con tus labios y cree en tu corazón que Cristo es el Señor, ya está salvo. La iglesia no salva a nadie. Pero Pablo dice, no es así. Yo perseguí a la iglesia, una sola iglesia que fundó Cristo. Entonces, si la gente no sabe que Cristo tiene una iglesia y que eso es pecado, entonces se meten a protestantes y dicen, yo pecado no tengo, yo no fumo, yo no robo, yo no bailo pegado, yo pecado no tengo. ¿Y cuál era el pecado de Pablo? El mismo de los protestantes, perseguir a la iglesia de Cristo, no aceptar la iglesia de Cristo, no llevar la doctrina que Cristo dejó dentro de la iglesia 2000 años, sino que ahora aparecen ellos y Cristo se les revela en una revelación pánfilo, funda una nueva iglesia y enseña esto. Así no es. Cristo ya dejó lo que su iglesia, su doctrina, y la dejó para que otros la transmitieran, y no hay nada que inventar, y se ha transmitido de generación en generación. Entonces vienen los hermanos separados y dicen, no, la iglesia católica se equivocó 1500 años, hasta que llegó Martín Lutero. Y cuando llegó Martín Lutero, entonces Dios mandó a Martín Lutero. Ese sí es el enviado de Dios. O sea que en 1500 años el Espíritu Santo se murió o no actuó en la iglesia, y la iglesia dejó de ser cuando Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿No fue capaz de cumplirlo? ¿Qué pasó? Y cuando fundó la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. ¿No la cumplió? ¿Qué pasó? Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos viene mostrando que nosotros tenemos que ver lo que hicieron los apóstoles y ser capaces de trabajar como ellos trabajaron, exponiendo la doctrina a otras iglesias, llámense cristianas o no cristianas, como lo hacía Pablo. Pero no solamente lo hacía Pablo, también lo hacía allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24, también lo hacía Apolo. Apolo viene y agarra las Sagradas Escrituras y comienza a predicar con las Sagradas Escrituras a otros de otra religión para que se conviertan. Escúchenlo. Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vemos cómo la Biblia enseña que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, sino que hay que dejarse formar, hay que dejarse enseñar. Cuando vieron que estaba enseñando pero que le faltaba algo, lo agarraron aparte y lo formaron mejor. Ahí están los maestros dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para guiar a la gente. Los soberbios dicen, a mí nadie me enseña, yo agarro las Escrituras, las interpreto por mi propia cuenta y lo que me inspire, eso es. Que no es así. A pesar de que Apolo era conocedor de las Sagradas Escrituras, ya lo habían instruido, no era perfecto, estaba predicando, lo escucharon los otros, lo llamaron y le dijeron, las cosas son así, así, así. Hay maestros dentro de la iglesia. No es que usted agarra las Escrituras y comienza a interpretarla a su manera, a lo que a usted le parezca. Y por eso nacen tantas sectas. Cada secta es una persona que estudió la Biblia a su manera y dijo, yo voy a fundar una iglesia, la verdadera, lo que yo pienso. Y funda una iglesia. Y por eso hay tantas sectas en el mundo que se llaman iglesias cristianas. Pero la Biblia dice que no.
que para eso están los maestros que deben enseñar y corregir, y la persona tiene que ser dócil como Apolo, de dejarse corregir. Sigue. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolo fue de gran provecho para los que habían creído. ¿Y por qué era de gran provecho? Sacerdotes, obispos, laicos, teólogos que el Papa les está escribiendo. Le escribió esa carta del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¿Por qué Apolo era de gran provecho para la comunidad? Oigan. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Porque públicamente, como lo hace el Padre Toro, refutaba a los judíos, como hoy refuto a los hermanos separados. Y ustedes van a ver, no los insulto, no los maldigo, no les digo grosería, les refuto, les digo, mira, la Biblia dice esto, ustedes lo van a ver, nadie se lo va a contar, ustedes hoy lo van a ver. Entonces les refuto con las Sagradas Escrituras y les digo, nosotros creemos esto, por esto, por esto y por esto. ¿No es eso lo que el Papa está pidiendo? Eso es lo que tenemos que hacer, pero eso lo hacía la primera comunidad cristiana. Pero volvemos entonces cuando Pablo le estaba predicando al procónsul en Hechos 13, ya iríamos como en el 9 por ahí o en el 8. Y entonces Pablo, cuando ve que el falso profeta se atraviesa y no permite que predique las Sagradas Escrituras como debería ser, Pablo indica cómo Dios está en contra de esos falsos profetas. Y cómo esos falsos profetas se quedarán ciegos, no podrán ver la luz, no podrán ver la verdad, quedarán ciegos sin ver la verdad, se quedarán en el error toda la vida por no aceptar el Evangelio. Vamos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor?» Ese es el trabajo de los hermanos separados. No por maldad, por ignorancia, por desconocimiento. Desviar al católico de los caminos del Señor, que antes iba a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna y ahora ya no cree en eso. Que antes iba a confesarse para el perdón de los pecados y ahora ya no cree en eso. Que antes estaba en la iglesia que fundó Cristo y ahora se fue con la iglesia que fundó Petronilo o Pánfilo. Que antes amaba a la madre de nuestro Señor Jesucristo y ahora dice que una cualquiera. Le trastornaron el camino, le dañaron la fe. Y hay muchos que ni siquiera saben que lo están haciendo. Ni siquiera saben. ¿Por qué no lo saben? Porque ¿de dónde vienen? De la Iglesia Católica. Yo me imagino que estos hermanos eran católicos. Y si no ellos, sus padres. Yo me lo imagino. Y estoy seguro y apuesto que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que eran católicos y nadie les enseñó la doctrina de la Iglesia Católica. Un día llegó un falso profeta y les enseñó. Y ellos creyeron que esa era la verdad porque nadie le enseñaba la Biblia y se fueron con ellos. Y ahora enseñan cosas que no dejó Jesucristo en su iglesia. Sigue. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. El Señor está en contra de los falsos pastores, falsos profetas. El Señor está en contra de los que ponen estorbo para que la gente crea. ¿Y los estoy insultando? No, les estoy comprobando con los hechos. Hechos significa lo que hicieron los apóstoles. Y que está escrito en la Biblia Reina Valera. No estoy leyendo otra Biblia, estoy leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Sigue.
y serás ciego. Ahí entonces el que se desvía de los caminos de Dios, ¿cómo va a quedar? Ciego. Ya no verá la verdad. Ya puede el cura Toro explicarle con capítulos y versículos, y tiene ojos para ver y no ve, y oídos para oír y no oye, quedará ciego. Y entonces usted dice, ¿cómo se entiende que esta gente escuche la palabra, vea los capítulos y versículos, y en vez de estudiarlo, maldiga al cura Toro, maldito para el infierno, hijo del diablo, vete para el infierno, idólatra, se va a condenar, pero no es capaz de agarrar la Biblia para ver si es verdad o mentira lo que el cura está diciendo? Eso se llama ser ciegos. Y ahorita, los que están a través del internet, ¿cuántos hay? De esos 1530, 30 están protestando, 30 me están mentando la madre, 30 me están mandando para el infierno, pero no me pueden refutar. No me pueden refutar, porque lo escrito está.